Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Sofía Sacone. Yo soy grado 2, asistente de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo. Y hoy vamos a abordar los temas síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal. Empezamos con un poco de anatomía y de histología. Como saben, las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones. Hay una derecha y otra izquierda. Y están conformadas por una cápsula, una corteza y una médula. Como toda glándula, secreta hormonas y la hormona va a depender de en qué zona se secrete. Tenemos a nivel de la corteza la zona glomerulosa, que es la más externa, cercana a la cápsula, que secreta la aldosterona. En la zona fasciculada se secreta el cortisol y en la zona reticulada se secretan los andrógenos suprarrenales. Luego tenemos la médula adrenal, que se caracteriza por secretar catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Hoy lo que vamos a ver, a repasar, es el síndrome de Cushing, que es la sobreexpresión del cortisol, y después, por otro lado, la segunda parte de la clase va a consistir en la insuficiencia suprarrenal, que se caracteriza por la hipofunción de las tres hormonas que se secretan a nivel de la corteza adrenal. Bueno, en cuanto a la fisiología normal del eje hipotálamo hipofisario adrenal, vamos a repasar. Todo inicia en el hipotálamo, donde se libera un factor liberador de hormona corticotrofina, la CRH, que va a ir a estimular a la hipófisis anterior a que secrete la ACTH, que esta viaja por la sangre para estimular la corteza suprarrenal, la zona, como decíamos antes, fasciculada, para la secreción del cortisol. Bueno, acá tenemos otra representación esquemática de lo complejo que es este eje, todos los factores que estimulan al hipotálamo para secretar la CRH, el cual quiero destacar el estrés. Como saben, la hormona cortisol es la hormona por excelencia que se secreta durante el estrés y bueno, se considera vital para sobrevivir. Por lo tanto, es el principal estímulo y con estrés hablo de, bueno, cualquier situación vital estresante que viva el individuo, una infección, un accidente de tránsito, lo que sea, va a necesitar más cortisol de lo habitual y bueno, por eso decimos que es vital. Bueno, entonces el hipotálamo secreta la CRH, que estimula la hipófisis para que secrete la CTH, y la CTH estimula la corteza adrenal para que secrete cortisol. El cortisol entonces es el efector final y es el que va a inhibir su propia secreción, disminuyendo la secreción de ACTH a nivel hipofisario, disminuyendo la secreción del hipotálamo con la CRH. Bueno, así es como se determina la retroalimentación negativa y siempre queda el cortisol en un rango estrecho, digamos. Cuando baja, todos los fenómenos aumentan y cuando logra tener una concentración normal alta, ya empiezan a activarse los mecanismos para su descenso. Acá hay otra representación un poco más anatómica para mostrarles cómo la CRH viaja por el tallo hipofisario para estimular la CTH y luego esta por la sangre llega a la corteza adrenal para estimular entonces la secreción del cortisol. Bueno, el cortisol es una hormona que actúa prácticamente en todos los órganos y sistemas. Quiero destacar la función que tiene a nivel de lo cardiovascular, manteniendo la presión arterial y el ritmo cardíaco. También su acción a nivel renal, muscular, ósea, función inhibidora de la inflamación, respuesta inmune y bueno, también su efecto a nivel cerebral. Acá es un poquito más esquemático, también a nivel del sistema nervioso, regula apetito, cognición, humor, también en el sueño. También es una hormona contrarreguladora y va a actuar en el metabolismo de la glucosa y la energía. Como decíamos, función inmune en la formación ósea, función cardiovascular, mantiene la presión arterial, tiene su acción a nivel de la función renal y en el crecimiento y desarrollo. Bueno, entramos ahora sí a lo que es lo patológico. Arrancamos con la primera patología que vamos a abordar en la clase de hoy, el síndrome de Cushing.
Se define como un grupo de síntomas y signos que reflejan la exposición prolongada a niveles inapropiadamente elevados de glucocorticoides en los tejidos. Con esta definición estamos diciendo bastante información. No es una patología en sí el síndrome de Cushing, sino justamente un síndrome, un grupo de síntomas y signos. ¿Y a qué se debe? Bueno, a corticoides elevados y por largo tiempo. Toda esta información está en esta definición. Y bueno, vamos a abordar 4 puntos, sobre todo la clínica, las causas del síndrome de Cushing, cómo se hace el diagnóstico, o sea, en quiénes sospechar y qué pedir de paraclínica. Y bueno, y después dependiendo la causa, qué tratamiento vamos a emplear. Bueno, primer punto es la clínica. Esta es una tabla de la Endocrine Society, que son unas guías americanas que usamos como referencia en la clínica de endocrinología para este tema. Acá esta tabla representa los síntomas, los signos y algunas otras condiciones que se overlapping, o sea, se sobreexpresan, y los divide en 2 grupos. Los signos que son más discriminativos del síndrome de Cushing, pero que tal vez no son tan sensibles, y después los que son más sensibles, digamos los que se encuentran de forma más general en la población, pero son menos discriminatorios para síndrome de Cushing. Los signos más discriminativos son a nivel de piel y lo que se suele ver es las estrías, que son característicamente rojo-vinosas, anchas, deprimidas. También los hematomas fáciles, la plétora facial y en niños el aumento de peso con la disminución en la velocidad del crecimiento. Y después otros síntomas y signos que suelen verse de forma más frecuente, pero que bueno, pueden estar asociados a otras enfermedades o condiciones. Y acá podemos encontrar un poco de todo. La obesidad, el aumento de peso, la depresión, la fatiga, cambios en lo que tiene que ver con el apetito, la concentración, la memoria. Y bueno, vamos a ver con el siguiente esquema. En español les hice otra tablita que va a estar más clara, pero este concepto también es muy importante porque es difícil hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Como decíamos, los síntomas ni los signos son específicos y por lo tanto lo que en realidad más nos va a orientar es que aparezcan varias de estas cosas a la vez, o sea, el desarrollo simultáneo de varios síntomas y que empeoren con el tiempo, ¿no? Y el aumento de severidad de estos síntomas y signos con el tiempo. Eso es como lo más característico. En cuanto a la obesidad central, que es la manifestación más común, recordar que es a predominio central, centrípeto se dice. A nivel de cara, tenemos las facies cushingoides, que son típicas, es como se dice una cara redonda de luna llena, que se da en un 75% de los pacientes. También tienen un cuello ancho y bueno, el tronco del abdomen también, con exceso de tejido adiposo. Y característicamente, tanto miembros superiores como inferiores quedan finitos. Ahora vamos a ver unas fotos. Hay atrofia glútea y después hay acumulación característicamente de grasa a nivel de la columna cervical dorsal, determinando lo que se llama jiba de búfalo, como una joroba, y los huecos supraclaviculares soplados. Generalmente tenemos los huecos supraclaviculares como más hundidos y acá van a ver que están como rellenitos. A nivel de piel, que decíamos que es lo más característico de estos pacientes, vamos a ver la plétora facial, que lo que es bueno, el eritema, o sea, se ve rojo a nivel de las mejillas, y estrías rojo-vinosas. Yo le digo a los estudiantes que es como un tigre que viene y araña, porque realmente son estrías rojas y muy anchas, no son nada que ver a las estrías que son muy comunes en muchos pacientes, que son blanquitas, nacaradas, no. Estas estrías son muy diferentes, son deprimidas, generalmente miden más de 1 centímetro de diámetro y se pueden encontrar en abdomen, axilas, caderas y manos. Luego la piel también adquiere como un aspecto transparente, se puede ver mucho más la circulación, la hiperpigmentación y después los equimosis y los hematomas, luego de pequeños traumatismos, también es muy frecuente de ver. Y bueno, después hay otros signos a nivel de la piel que son característicos, elementos de hiperandrogenismo,
como acné, seborrea, hirsutismo, que esto se ve en la mujer obviamente, virilización y después infecciones cutáneas por hongos como tiña versicolor y candidiasis. Y la miopatía proximal es la debilidad muscular sobre todo de miembros inferiores por aumento del catabolismo proteico. El paciente refiere sobre todo dificultad para pararse de una silla o para subir las escaleras, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una foto de lo que sería la obesidad centrípeta, como decíamos, a nivel sobre todo de tórax y de abdomen, y como ven, miembros superiores e inferiores bien finitos. Acá a nivel de piel también se puede ver alguna alteración, ven las estrías, no se ve muy bien la foto, pero anchas, rojas. Esta es una paciente de la clínica. A nivel de la cara, ¿vieron cómo cambió? Estos son 6 meses de diferencia, creo. La cara mucho más redonda, está la plétora facial, y después vemos el doble mentón, que también está descrito, el cuello ancho, los huecos supraclaviculares soplados, acá lo vemos mejor de perfil, también vemos la jiba de búfalo. Esta es otra paciente, miren la obesidad central, acá también se puede ver en la foto las estrías rojovinosas que tiene. Esta paciente es de libro, pero me gustaba traerla para que vean también el hirsutismo típico, el aumento del vello facial a nivel de bozo y mentón. Bueno, esta foto es para recordarles los hematomas fáciles, la piel fina. Y acá también, obviamente, de libro, estas estrías, pero como un tigre, como yo decía, bien anchas, rojo-vinosas, los hematomas fáciles y la obesidad centroabdominal. Otras cosas importantes de la clínica. Los glucocorticoides en exceso estimulan la resorción ósea y por lo tanto van a favorecer la osteopenia y la osteoporosis, determinando mayor frecuencia de fracturas espontáneas, dolor óseo, y a nivel del metabolismo fosfocálcico, hipercalciuria y nefrolitiasis. En cuanto a lo metabólico, como decíamos, es una hormona contrarreguladora y por lo tanto lo que quiere es sacar glucosa para tener más energía y esto va a determinar diabetes mellitus. Por otro lado, va a determinar aumento en la producción hepática de angiotensinógeno, aumento en la reabsorción de sodio, determinando hipertensión arterial. Y después, también por aumento de factores en la coagulación, el riesgo aumentado de tromboembolismos y por aumento del colesterol total y de triglicéridos, dislipemia. Estos pacientes tienen riesgo elevado de enfermedad cardiovascular por 5, que quiere decir que los que tienen este síndrome tienen 5 veces más probabilidad de tener un evento cardiovascular que un individuo sin el síndrome de Cushing, y la principal causa justamente es cardiovascular. En cuanto a alteraciones reproductivas, bueno, en la mujer oligo o amenorrea directamente, impotencia y disminución del libido en el hombre. En cuanto a las inmunológicas, ya repasamos, ¿no? Mayor riesgo de infecciones, sobre todo oportunistas, alteraciones neuropsiquiátricas también muy frecuentes. Esta tablita se las hice para recordarles que los signos más característicos no son los más frecuentes, pero para que recuerden todo lo que es de la piel, estrías, plétora, equimosis fáciles y también la debilidad muscular proximal. Y después los más frecuentes pero menos específicos, que los podemos ver asociados a otras enfermedades, la obesidad, la depresión, la hipertensión, la diabetes y las irregularidades menstruales. Bueno, vamos al segundo punto, que son las causas. ¿Qué puede determinar que tengamos el síndrome de Cushing? Se dividen en exógenas y endógenas. En cuanto a las causas exógenas, miren las fotitos que les pongo acá, son todas las causas iatrogénicas de uso de corticoides. Tenemos por pastillas, analgésicos, antiinflamatorios, todo lo que es ONA, cortisona, dexametasona, hidrocortisona, todas esas cosas son corticoides vía oral, pero recuerden, las cremas también tienen corticoides, todos los inhaladores para múltiples usos, y después también analgésicos y antiinflamatorios por vías parenterales. Cualquiera de ellas puede determinar un síndrome de Cushing. Uno lo hace y otro no lo hace, no depende de la dosis, sino de una sensibilidad interindividual de cada paciente. Dos personas diferentes pueden recibir la misma dosis, uno
desarrollar un síndrome de Cushing y otro no. Eso es debido a una sensibilidad individual a los corticoides. Otra cosa que es importante interrogar es el uso de homeopatía, porque a veces puede tener corticoides. Tenemos un par de pacientes en la clínica que desconocían qué ingredientes tenía la composición de la gota y bueno, al final terminamos que como eran para el asma tenían un poquito de corticoides y era eso el causante del síndrome de Cushing. Así que por favor, en cremas o homeopatías, que el paciente las traiga, miren bien los ingredientes y si no está en la formulación, se llama a la farmacia que los pidió y se le pide cuáles son los componentes de la gota o el comprimido si es que no lo tiene. Bueno, y después las causas endógenas. Acá sí, por patología endógena, que puede determinar el síndrome de Cushing. Bueno, primero decir que la epidemiología, solamente mencionar que son muy poco frecuentes, 2 a 3 casos por millón de habitantes por año, y se dividen en causas ACTH dependientes, que significa que tienen ACTH alta, y ACTH independiente, que significa que tienen ACTH baja. ¿A qué nos referimos con esto? Patologías hipotálamo-hipofisarias que van a determinar que esté alta la ACTH y por ende esto va a estimular la secreción del cortisol, como por ejemplo lo más frecuente un adenoma hipofisario productor de ACTH. O sea, el adenoma, un tumor benigno en la hipófisis, que bueno, ya la secreción de ACTH no está regulada por la CRH, sino que se produce de forma autónoma y esto va a determinar que viaje esta por sangre y se estimule la producción de cortisol. Y otra posibilidad es que haya una producción ectópica de ACTH que está descrito para el carcinoma bronquial y para otros tumores neuroendocrinos, sobre todo el de mama y el de próstata. También el cáncer medular de tiroides puede ser. Y bueno, dentro de lo que son causas ACTH independientes, son las causas suprarrenales, en las que está también sin regulación aumentada la secreción de cortisol, pero el eje de retroalimentación negativa funciona correctamente y ese aumento de cortisol hace que se inhiba la ACTH y por eso la ACTH está baja. Este tipo de patología, entonces, que tiene una producción autónoma de cortisol, puede ser también un adenoma productor de cortisol o el carcinoma suprarrenal productor de cortisol, o algunas patologías ya más complejas y menos frecuentes como las hiperplasias bilaterales. Recordarles, entonces, las causas más frecuentes siempre, pregunten una y otra vez si consume algún tipo de corticoide exógeno. Dentro de lo endógeno, las causas ACTH dependientes, o sea, que haya un adenoma de hipófisis o secretor de ACTH o la producción ectópica representan el 80% de las causas endógenas y las causas suprarrenales un 20%. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de síndrome de Cushing? La primera pregunta es ¿a quién buscar? Pacientes con múltiples elementos clínicos y progresivos, sobre todo aquellos que mejor discriminan el síndrome de Cushing. Bueno, ¿se acuerdan que pusimos tablita de los síntomas que más discriminan? Y que además dijimos ese concepto tan importante de que generalmente aparecen a la vez, desarrollo simultáneo y progresivo. También en los que aparece de forma incidental una tumoración a nivel adrenal y también en niños con aumento de peso y disminución de la velocidad de crecimiento. En todos ellos vamos a pensar en el síndrome de Cushing y vamos a ver qué es lo que tenemos que pedir entonces. La primera paraclínica va a estar destinada justamente a confirmar bioquímicamente el hipercortisolismo y luego de confirmado el hipercortisolismo vamos a pasar a establecer cuál es la causa. Bueno, establecer el diagnóstico de hipercortisolismo no es nada sencillo. Son pruebas engorrosas y complejas. Pero bueno, primero que nada, antes de pedirlas y de entrar en ese relajete de pruebas, hay que interrogar una y otra vez si consume algún tipo de corticoide. Estas son las 3 pruebas que están autorizadas, ¿no? Digamos, son las más indicadas para confirmar entonces el exceso de cortisol.
y son tres. El cortisol libre urinario, que es la recolección de orina en 24 horas y la medición del cortisol en esa orina. Cuando está por arriba del rango de laboratorio, dependiendo del ensayo clínico que se utilice, bien, se considera que el cortisol está elevado en orina y hay que repetirla con dos pruebas positivas, o sea, con dos pruebas que confirmen un cortisol por encima del rango, decimos que, bueno, efectivamente tiene un cortisol libre urinario alto. Otra de las pruebas es medir el cortisol en la saliva. Acá hay un kit que el paciente se lleva a su domicilio y de noche, por el tema del ritmo circadiano del cortisol, con el hisopo se saca una muestra salival y también lo mismo, si está por encima del rango de laboratorio, bueno, se repite la prueba porque se necesitan dos pruebas que midan cortisol salival por encima del rango para considerar a la prueba positiva. Y después el test de Nugent, que es un test de supresión, que bueno, en realidad no se mide sangre solamente y el cortisol porque es poco sensible, se hace este test, que lo que queremos es tratar de inhibir el cortisol dando justamente corticoides exógenos y si esto no se logra, bueno, se cree justamente que hay una sobreexpresión de cortisol. Entonces, lo que hacemos es darle al paciente dexametasona, 1 miligramo a la hora 11 de la noche y después al otro día de mañana se le mide el cortisol sanguíneo. Si el cortisol está alto pese a este intento de suprimirlo, y alto llamo 1.8, consideramos positiva la prueba. Esta no se repite, ¿tá? Con un test de Nugent mayor o igual a 1.8 microgramos decilitro, hacemos entonces el diagnóstico de prueba positiva para hipercortisolismo. Se necesitan 2 pruebas positivas de 3 para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing endógeno. Y no vale saltearse pasos. Estas pruebas hay que hacerlas. 2 de 3 positivas, entonces. Una positiva se considera, por ejemplo, a 2 CLU o a 2 cortisoles salivales o a una Nugent o test de supresión con DEXA, como quieran decir. Y necesitamos aparte que sean 2 diferentes. Bueno, recuerden, si dan resultados discordantes o normales, solamente reevaluar si persisten los síntomas y signos o si los mismos progresan. Y bueno, después recordarles de vuelta que ningún test tiene una sensibilidad alta óptima y tienen falsos positivos. Y bueno, luego que establecimos que efectivamente hay un síndrome de Cushing endógeno, hay que ver si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Así que podemos medir la ACTH. Si es menor a 5, como decíamos, va a ser independiente, o sea, ACTH baja quiere decir que el eje está inhibido y el origen es suprarrenal. Cuando es mayor a 20, el ACTH dependiente, o sea, tiene un origen hipofisario y ectópico y todo está aumentado. Y cuando está entre 5 y 20 es una zona gris en la que hay que realizar otros test que son muy complejos. No los puse porque me parece que no es la idea que ustedes que recién abordan la patología, marearlos con estos test muy complejos. Y bueno, después de que estamos orientados bioquímicamente a cuál puede ser el origen, recién ahí vamos a realizar la imagen. Sabemos que para valorar las glándulas suprarrenales, la mejor imagenología es la tomografía de abdomen, ya que se pueden usar diferentes técnicas como las unidades de Hanfield para valorar el adenoma o el carcinoma suprarrenal. Y para valorar la región celular, lo mejor es la resonancia magnética nuclear y, bueno, con y sin contraste, obviamente, y bueno, cateterismo de senos petrosos inferiores y la resonancia es negativa, y ahí lo mismo que con los otros test, ¿no? O sea, no quiero complicar, la idea es que recién tengan el primer pantallazo de la patología, pero bueno, es muy compleja, la paraclínica a solicitar también es compleja y llegar a la etiología también es complejo. Así que, nada, vamos a establecer primero estos pasos básicos para que ustedes puedan orientar. Acá les puse algunas fotos, bueno, de la región celular, recuerden,
la hipófisis debería estar entre ambas carótidas, como un ladrillito, y acá, como pueden ver, hay una tumoración que ocupa la región celar, y bueno, este es un caso de un adenoma productor de ACTH. Y acá tienen una tomografía de abdomen en el cual la flecha marca entonces un adenoma suprarrenal a izquierda. Bueno, acá les hice un esquemita. Entonces, en pacientes que se sospecha síndrome de Cushing, se hacen 2 de 3 de estas pruebas, y con 2 de 3 positivas, bueno, por ejemplo, si una le da positiva y una le da negativa, hacen la tercera para desempatar. Si 2 de 3 da positiva, ahí sí pasan a la búsqueda etiológica. Si las pruebas dan negativas, reevaluar en 6 meses, sobre todo, bueno, o sea, como decíamos, se agrega síntomas, o si sospecho un síndrome de Cushing cíclico, que bueno, también puede darse menos frecuente. Bueno, y a ver el tratamiento ahora de las causas ACTH dependientes del adenoma hipofisario. Lo que está indicado de mi primera línea es la cirugía transesfenoidal, y para el adenoma adrenal, la cirugía laparoscópica. Generalmente se logra un 100% de curación. No así para el carcinoma adrenal, donde generalmente la cirugía es paliativa, se prefiere por vía laparotómica para evitar la diseminación. Y bueno, las hiperplasias, lo que está descrito también es realizar la adrenalectomía bilateral, y después tenemos que sustituir de forma crónica esa ausencia de cortisol. Son pacientes de difícil manejo posoperatorio. No se olviden que son pacientes con síndromes de Cushing con exceso de glucocorticoides por tiempo prolongado. Entonces, eso hace que se atrofie la otra glándula, y por lo tanto, al sacarle el estímulo del exceso de cortisol, quedan como sin respuesta. Entonces hay que suplementar con corticoides hasta que se recupere ese eje del otro lado. Y bueno, eso es variable, puede llevar mucho tiempo, y lo que hay que ir haciendo es midiendo el cortisol de vez en cuando, y ver si recupera o no recupera, o sea, si se hace suficiente el nivel de cortisol sin los corticoides exógenos o no. Bueno, como tratamiento médico, puede estar indicado en algunos casos de forma preoperatoria o si persiste el hipercortisolismo, y lo que se utiliza es el ketoconazol, que inhibe la citocromo P450, clave para la síntesis de cortisol. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte de la clase, que es la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal es una situación potencialmente grave originada por hipofunción de la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan que la corteza secretaba la aldosterona, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales? En los casos de insuficiencia suprarrenal, generalmente no discrimina una hormona sola, sino que faltan las 3. Y vamos a hacer la misma modalidad, los 4 puntos, para que quede claro cuál es la clínica, qué causas puede determinarla, el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a la clínica, bueno, como decíamos, hipofunción de las 3 hormonas que se secretan en la corteza suprarrenal. En el cortisol bajo vamos a tener lo opuesto a lo que era el síndrome de Cushing: hipotensión, mareos con el ortostatismo, debilidad, fatigabilidad, malestar, pérdida de peso, hiperpigmentación, ahora vamos a ver por qué, dolor muscular y articular, y síntomas gastrointestinales inespecíficos. Y después las alteraciones a nivel del ionograma al revés de como las teníamos en el Cushing. Vamos a tener hiponatremia, hiperpotasemia e hipercalcemia. Por aldosterona baja, bueno, hiponatremia, que bueno, determina hipovolemia, deshidratación, hipotensión arterial. Después hiperpotasemia, determinando debilidad muscular, y por alteración en la eliminación de los hidrogeniones, acidosis metabólica. Por andrógenos suprarrenales bajos, amenorrea, disminución del vello axilar y púbico, disminución de la libido, y de la potencia sexual en el hombre. Bueno, esta tabla es lo mismo que les quise poner la misma, pero para la insuficiencia suprarrenal de la Endocrine Society.
que acá, bueno, dividen también en síntomas y signos, cuáles son los más frecuentes: la fatiga, la pérdida de peso, los mareos posturales, la anorexia y el dolor abdominal, o sea, más inespecíficos todavía que el síndrome de Cushing. Es una entidad que si no la tienen presente es muy difícil el diagnóstico. Y bueno, y después algunos signos como la hiperpigmentación, que ahora vamos a ver bien por qué es que aparece, la hipotensión ortostática y algunos test de laboratorio también que, como ya fueron mencionados. Acá también les hice la tablita en español de cuáles son los síntomas y los signos. No quiero ser reiterativa, pero bueno, acá también hay un dibujito para que tengan una representación un poco más esquemática de cuál es la clínica de la insuficiencia suprarrenal. Quería detenerme en la hipotensión ortostática, explicarles cómo se hace para diagnosticarla. Y bueno, lo que se hace es poner al paciente acostado, medirle la presión arterial y después se le mide de vuelta, o sea, se lo hace parar al paciente y se le mide de vuelta al minuto de estar parado y a los 3 minutos de estar parado. Si la presión arterial sistólica baja más de 30 milímetros de mercurio o la diastólica menos más de 10 milímetros de mercurio, estamos ante una hipotensión ortostática. Ejemplo, paciente acostado tenía una PA, no sé, de 15,9. Lo hacemos parar y al minuto o a los 3 minutos tiene una presión de 10,6, bueno, estamos frente a una hipotensión ortostática. O sea, al pararse le baja la presión. Bueno, eso es como un signo bastante característico de la insuficiencia suprarrenal, pero no es patognomónico, claramente. Y bueno, la clínica va a depender de la rapidez con la que se instale la insuficiencia suprarrenal, el grado de compromiso, o sea, cuánto esté comprometido de la glándula, si tiene o no compromiso mineralocorticoide y el grado de estrés que sufra. Como decíamos al principio, a mayor estrés esté pasando el individuo, más cortisol se necesita y por lo tanto más se va a evidenciar su falta. Va a determinar lo que se llama crisis adrenal, una situación potencialmente fatal de muy difícil diagnóstico, que si no se repone con glucocorticoides, el paciente se muere. Bueno, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia suprarrenal? Y acá volvemos a la clínica para que se entienda después un poco mejor qué vamos a ir a buscar. También volvemos a la fisiología del eje para repasar una cosa que no dijimos. Bueno, el hipotálamo entonces secreta la CRH frente a muchos fenómenos, sobre todo el estrés, ¿no? El individuo sufre algún tipo de estrés, se secreta la CRH para ir a secretar la CTH, que después el efector final va a ser el corticoide, que es el que va a actuar en los distintos órganos y sistemas. Ahora, si vemos cómo está compuesto, de dónde sale la CTH, de la propia melanocortina. Es la CTH y después todas estas moléculas que tienen también un rol en la pigmentación de la piel, ¿no? En la síntesis de melanina. Entonces, cuando esta está aumentada, estas también están aumentadas, determinando esa hiperpigmentación. En la insuficiencia suprarrenal primaria están bajos los glucocorticoides. Y eso estimula la retroalimentación para que aumente la CTH. Y es en esta situación en la que vamos a ver la hiperpigmentación. Al revés de lo que veíamos, ¿se acuerdan cuando el Cushing determinaba exceso de cortisol que se inhibía la CTH y era entonces una causa CTH independiente? Acá, en la situación de insuficiencia, pasa lo mismo. Hay una patología que está determinando en la glándula suprarrenal una injuria que determina que bajen los glucocorticoides, pero el eje, o sea, lo que hace que se inhiba o se estimule la CTH, en este caso, como está bajo, va a hacer que se estimule y por lo tanto van a estar también altas estas otras moléculas que se secretan junto con la CTH y se va a determinar entonces mayor síntesis de melanina, determinando esa hiperpigmentación solo en estos casos de insuficiencia
suprarrenal primaria, donde bajan los corticoides, el eje está conservado y la CTH está alta. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, que no es por causa adrenal, por algún motivo, que ahora vamos a ver cuál puede ser, puede estar baja la CRH o puede estar baja la CTH, y eso es lo que determina después que esté bajo el efector final, como es el glucocorticoide. Al revés de lo que pasaba en el síndrome de Cushing. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede determinar insuficiencia suprarrenal primaria, donde se destruye más del 90% de la corteza para determinar los síntomas, Y los síntomas que determinan son provenientes del déficit del cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales. Esta es una tabla gigante de todas las causas que pueden determinar insuficiencia suprarrenal primaria, pero yo les puse acá lo más frecuente. Por lejos, hoy en día la causa más frecuente es la insuficiencia suprarrenal autoinmune, también conocida como enfermedad de Addison, porque fue Addison quien la descubre. Y bueno, autoinmune, ¿no? Tiene autoanticuerpos en los cuales se reaccionan contra antígenos de superficie, determinando la destrucción a nivel de la corteza. Tienen anticuerpos anti-21 hidroxilasa positivos, es más frecuente en la mujer, y la mayoría están asociados a síndrome poliglandulares autoinmunes, por lo tanto asocian varias patologías autoinmunes. No vamos a entrar en esas, pero bueno, dependiendo qué patologías autoinmunes tenga el paciente, es el síndrome poliglandular autoinmune que tiene, o sea, hay tipo 1, 2, 3, y bueno, eso depende de las enfermedades autoinmunes que tenga. Y bueno, en un 40% se presenta de forma esporádica sin asociación con otras enfermedades autoinmunes. Otras causas de insuficiencia suprarrenal primarias menos frecuentes que la autoinmune, pero igual dentro de las más frecuentes, la tuberculosis, que antes era la principal causa, ahora por suerte ya no lo es más. Y bueno, la tuberculosis se alojaba a nivel de las glándulas suprarrenales, determinando su destrucción. Algunos pacientes que sufren traumatismos severos, obviamente, y que están anticoagulados, que se generan hemorragias en niveles de las suprarrenales, determinando obviamente la destrucción de la corteza, o también en casos de metástasis en glándulas suprarrenales, que bueno, determinan también la hipofunción de las hormonas que secreta. Bueno, y las causas secundarias, o sea, que pueden afectar hipotálamo, hipófisis y por lo tanto la secreción de CRH o ACTH, son en su gran mayoría tumores hipofisarios o tratamientos por esos tumores, o sea, cirugías que, bueno, determinan que en vez de extraer solamente el adenoma, se lastime toda la hipófisis y eso determine también compromiso a nivel de la secreción de ACTH. O algún otro tipo de tumor celular que comprima la hipófisis y también altere la secreción de ACTH. Eso es lo principal, la principal causa de insuficiencia suprarrenal secundaria. Bueno, y ahí están comprendidos otros tipos de tumores que pueden llegar a la hipófisis y dañarla, ¿no? Como por ejemplo craniofaringioma, quiste de la bolsa de Rathke, ganglioneuromas, gliomas, meningiomas, todos los tipos de tumores que pueden llegar a la región celular y a la hipófisis. Bueno, después está descrito la sarcoidosis y el síndrome de Sheehan como otras causas relevantes, y después hay en realidad muchísimas causas que ni se las puse porque son muy poco frecuentes. Bueno, como repasamos, en el Cushing las tablitas más importantes, acá también les hice una tablita más que me parece importante para diferenciar, ¿no? Clínicamente cuando es insuficiencia suprarrenal, cuando está más o menos ya establecido el diagnóstico, bueno, ver la etiología, cuando es primaria versus secundaria, repasemos. Hiperpigmentación. En la primaria, donde la patología es suprarrenal y el eje está conservado, tenemos ACTH y moléculas que están vinculadas a la síntesis de melanina aumentadas, ¿va a haber hiperpigmentación? Sí. En la secundaria, donde todo está bajo, ACTH y moléculas que intervienen en la secreción de melanina,
están bajas, no va a haber hiperpigmentación. Bueno, deshidratación. Acá también, ¿no? A veces la aldosterona, a ver, siempre va a estar baja, pero sabemos en realidad que la aldosterona no está solo estimulada por el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Sabemos que también el eje renina-angiotensina-aldosterona es un estímulo fuerte y es el principal en realidad estímulo para la secreción de aldosterona. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, si bien falta la CTH, el otro eje está conservado y por lo tanto todavía lo que tiene que ver con el rol de la aldosterona puede estar conservado. En la insuficiencia suprarrenal primaria, sí, donde falta el efector final, que es la aldosterona, siempre va a haber deshidratación, hipotensión, etc. Bueno, hiponatremia, lo mismo, es también por el compromiso, cuando hay compromiso mineral y cuando no hay compromiso mineral, que viene justamente dado por eso, cuando la causa es primaria o cuando la causa es secundaria. Bueno, lo mismo con la acidosis metabólica, lo mismo con la hipoglucemia, siempre está presente. Y bueno, con respecto a la afectación de otros ejes hipofisarios, bueno, en la secundaria, donde ya vimos que las causas son tumores hipofisarios o extra hipofisarios, pero que comprometen la hipófisis, pueden también estar afectados otros ejes hipofisarios, como el tiroideo, que es fácil de comprobar. Paraclínicamente tenemos un hipotiroidismo secundario, y bueno, también puede haber alteraciones en el eje de FSH-LH con, bueno, clínica de oligoamenorrea en la mujer y también de hipogonadismo en el varón. Bueno, acá les traje algunas fotitos para que vean la hiperpigmentación, decir que esta es principalmente en las zonas más expuestas y en las mucosas. También en cicatrices, nudillos. Bien, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico otra vez es todo un desafío, es un desafío sospecharlo y es un desafío a nivel también de la paraclínica. Tiene una baja prevalencia, una baja sospecha, 4 a 11 casos cada 100.000 habitantes y los síntomas son muy inespecíficos. Solicitar para confirmar insuficiencia suprarrenal. Bueno, el ionograma nos va a ayudar mucho, obviamente no es factor neumónico de nada, pero nos puede orientar por todas las alteraciones que decíamos previamente. Y bueno, y después lo otro, digamos que nos va a sellar la insuficiencia suprarrenal, es que haya el cortisol en sangre bajo. Acá sí podemos, sin pedir ningún test de estímulo, confiar en el cortisol basal. Si está de 3 o menos microgramos de decilitro, ya hacemos diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, en realidad de cortisol bajo. Con respecto a la medición de las otras hormonas para la insuficiencia suprarrenal, las medidas también son más engorrosas, entonces si ya confirmamos el cortisol bajo, asumimos que están bajo todos los ejes y dependiendo de la etiología vamos a ver si tenemos que sustituir solo el eje corticoideo o si tenemos también que sustituir el eje mineral y el de los andrógenos. Ahora vamos a ver después con el tratamiento cómo hacemos la sustitución. Pero bueno, para el diagnóstico entonces, cortisol basal en sangre a las 8 de la mañana, respetar los horarios por un tema del ritmo circadiano de la hormona, y si es menor o igual a 3, hacemos diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué pasa cuando es mayor a 18? Algunos autores dicen 15, las últimas guías están hablando de 18, ahí ya se descarta la insuficiencia suprarrenal. ¿Y qué pasa cuando queda en una zona gris entre 3 y 15 o 3 y 18 para algunos autores? Bueno, ahí hay que realizar un test de estímulo para confirmar que efectivamente estamos ante una insuficiencia suprarrenal. Lo que se hace es administrar ACTH recombinante
y se vuelve a medir el cortisol. Si frente a este estímulo de dar ACTH, que se supone que lo que debería pasar es que el cortisol suba, este no lo hace y da menor a 18, se confirma la insuficiencia suprarrenal. Después otra estrategia también puede ser medir la ACTH basal y bueno, orientarse también a la etiología. Pero bueno, la etiología la vamos a confirmar con una tomografía abdominal. Recuerden que la tomografía abdominal era la que se pedía sobre todo para ver las glándulas suprarrenales y bueno, en las causas autoinmunes vamos a ver que hay atrofia de las glándulas, generalmente en etapas crónicas, porque como decíamos, los síntomas y signos generalmente están presentes por mucho tiempo, es muy difícil sospecharlos y cuando llegamos al diagnóstico ya está recontraestablecida la insuficiencia suprarrenal y lo que se ve a nivel de la tomografía es atrofia de las glándulas. Muy diferente es cuando la causa es por tuberculosis, por ejemplo, que vemos, bueno, grandes masas que se interponen y que como que invaden a las glándulas suprarrenales, lo mismo cuando hay carcinomas. Y bueno, después otras herramientas que nos pueden ayudar a establecer las etiologías son la medición de los anticuerpos anti-21 hidroxiasa, como dijimos que la enfermedad de Addison los tiene positivos. Acá en Uruguay no hay, pero está la posibilidad en algunos laboratorios privados de pedir, de mandar la sangre a la Clínica Mayo y ahí se pide, se hace la dosificación de anticuerpos. Hacer los estudios para confirmar si tiene BK o no, si es lo que se sospecha. Y bueno, y después el PET-FDG también sirve para valorar algunas etiologías. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser sustituir la hormona que falta. Pero aparte de eso, un pilar muy importante es educar al paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos, el cortisol es una hormona vital que se necesita para la supervivencia. Por lo tanto, el paciente tiene que estar educado en cuanto a las características de la enfermedad. ¿Y qué pasa cuando tiene un estrés? Que decíamos que el cortisol se necesita en mayor cantidad. Bueno, la regla del 3x3 es aumentar 3 veces la dosis por 3 días. Eso es frente a un estrés menor. Por ejemplo, no sé, nos separamos, ruptura amorosa o estamos cursando una infección respiratoria o bueno, cualquier cosa que se considere estresante, se puede triplicar la dosis por 3 días. Después, estrés mayor como cirugías y bueno, no sé, accidentes de tránsito, ahí ya en realidad se requiere administrar por vía intravenosa y bueno, hacer un plan un poquito más complejo. Pero el paciente entonces tiene que estar educado para que en esos casos más complejos debe consultar al médico para ver cómo debe ser la sustitución corticoidea. ¿Cuándo hay que suministrarse glucocorticoides parenterales? Bueno, es muy importante que el paciente cuando esté cursando una gastroenterocolitis o cuando tiene intolerancia a la vía oral y no puede recibir los comprimidos que toma habitualmente, ahí en realidad puede administrarse dexametasona o, pasar a la hidrocortisona que ya es intravenosa. Y bueno, lo otro importante es que el paciente tiene que usar alguna medallita que diga que consume corticoides de forma crónica, que tiene una insuficiencia suprarrenal. Nosotros lo que siempre recomendamos es una medallita que diga eso porque, bueno, si llega a tener cualquier accidente de tránsito o pierde el conocimiento en la vía pública o lo que sea, que tenga esa información y que se le sustituyan los corticoides de forma urgente, va a ser lo que le va a salvar la vida. Así que en estos pacientes es muy importante todo esto que es la educación. La sustitución de los glucocorticoides idealmente es con hidrocortisona. La hidrocortisona es el corticoide que sustituye de forma más fisiológica, tiene una vida media corta, se puede dar 2 o 3 veces al día, para no hacerlo tan engorroso, al paciente se lo damos en 2 tomas. Generalmente lo que se indica son 15 miligramos al día de forma vía oral, 10 miligramos a la hora 8 y 5 miligramos a la hora 17, un poco para responder a los picos del cortisol endógeno
intentando simular lo que sería una secreción endógena. Y bueno, y si no tenemos hidrocortisona donde estemos trabajando, se puede indicar prednisona, que es más potente, por lo tanto hay que dar menos dosis, y se da también una sola vez al día, 5 a 7,5 miligramos vía oral, entonces antes de acostarse. La sustitución mineral, o sea, cuando falta la aldosterona, lo que la sustituye es la fludrocortisona, y se da dosis muy bajitas de 0,05 miligramos a 0,2 miligramos al día. Y en pacientes que están sustituidos con hidrocortisona, la dosis es menor porque la hidrocortisona tiene algo de actividad mineralocorticoide, entonces hay pacientes que ni siquiera precisan la fludro, pero bueno, y si no, si vemos que con el ionograma, que es lo que controla más o menos que los iones estén en rango normal, vamos a ir poniendo y sacando la fludro. Y bueno, la sustitución con andrógenos en realidad tiene indicaciones muy precisas, son solo en mujeres sintomáticas que refieran una disminución significativa en la calidad de vida por disminución de la libido, por ejemplo. Y bueno, lo que se da es el DEAS, 25 a 50 miligramos al día. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les voy a dejar mi mail porque son temas un poco complicados que quisimos traerlos de forma simple, pero que sabemos que siempre generan muchas dudas y bueno, se los quería dejar porque me pueden mandar cualquier consulta, cualquier duda, cualquier caso clínico para discutir y bueno, los voy a responder. Muchas gracias de nuevo y estamos a las órdenes.